Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2 y versículo 1, donde dice: Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. El versículo sirve de base para entender que hubo, como ya se ha considerado anteriormente, varias veces antes un viaje breve antes de este escrito, que debió de haberse producido en una situación muy penosa, del que se conservan recuerdos amargos y que había llenado su alma de tristeza. No es posible identificar este viaje con ninguno de los que el relato bíblico hace referencia, y mucho menos con el primer viaje en que fue establecida la Iglesia. Este texto confirma la propuesta de un segundo viaje al que se referirá más adelante cuando les anuncie la tercera visita, como señala el capítulo 12, versículo 14 y capítulo 13, versículo 1. De manera que este segundo viaje tuvo que haber ocurrido entre el tiempo de la primera y de la segunda epístola. El cambio de planes en cuanto al viaje no se produjo por capricho suyo, que le hacía poco fiable en el cumplimiento de su palabra, sino para evitar una situación de tristeza como la que se había producido en el segundo viaje. Lo que les tenía que quedar claro a los corintios es que la variación del viaje se produjo por determinación personal del apóstol, hecha por él mismo y no por otras circunstancias. Es por eso que por esta razón, puesto que todo cuanto hacía lo hacía en Cristo, estaba completamente convencido de que había sido la correcta. Por eso se le hace saber a los corintios. Por otro lado, la traducción de la oración tiene, por lo menos, dos alternativas. Una de ellas es la que se puede leer como: determiné no ir a vosotros otra vez en tristeza, lo que implicaría que ya había estado en Corinto una segunda vez, y que ocurrió en circunstancias penosas, tanto para él como para la Iglesia. Pero puede traducirse de este modo: determiné otra vez id a vosotros con tristeza, lo que implicaría una segunda visita que no se había producido aún y que no quería que fuese con tristeza. Por tanto, es preferible la primera traducción, en la que se refiere a una visita triste hecha ya a la Iglesia, determinada por la situación de urgencia relativa a los problemas en ella, y especialmente a la presencia de los falsos profetas, que se habían introducido para desprestigiarle y poner en duda su autoridad apostólica. Ahora se refiere a una nueva visita que está demorando para que la situación cambie y no degenere en algo que entristeciera a todos, tanto a él como a los corintios. Continúo ahora con el versículo 2, donde dice: Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Comienza diciendo este versículo: si yo os contristo. Note que la situación en que se encontraba la Iglesia, si se producía la visita del apóstol, no traería el gozo de la edificación, sino la tristeza de la reprensión. Por consiguiente, si renunció a la visita que tenía prometida, fue por la tristeza que le ocasionaría en la disciplina que tendría que aplicar a sus queridos hermanos en Corinto. Sigue diciendo este versículo: ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? El corazón pastoral de Pablo se manifiesta en cada uno de estos versículos. ¿Cómo podría estar gozoso, ser feliz, sin vosotros, mi amados,
¿Estáis entristecidos? Note que su amor es tan evidente que solo puede estar alegre cuando lo estén sus hermanos, y estaría entristecido cuando ellos estén entristecidos, como ocurriría si hubiera ido a visitarlos. Sin duda, la visita rápida de Pablo y la carta que les había remitido habían producido tristeza en la congregación, ya que ellos, y no todos, por lo menos una gran mayoría, añoraban la presencia de aquel que había sufrido y trabajado arduamente para predicarles el Evangelio y levantar la Iglesia en aquella importante ciudad. Él necesitaba recibir consuelo de sus hijos espirituales, ya que la situación suya, con los conflictos y pruebas por la que pasaba, requería de un trato cariñoso y alentador por parte de alguien. De ahí la aparentemente extraña pregunta, cuando dice: ¿quién me consolará a mí sino aquel a quien he contristado? Es interesante notar el singular en el participio del verbo, que hace pensar si se refiere a alguna persona concretamente de la congregación, aunque bien pudiera entenderse como una forma de tratar a la colectividad cristiana como un elemento individual, ya que eran ellos los que podían conjuntarse como un solo hombre, proveer al apóstol del consuelo que necesitaba. Continuará con el versículo 3, donde dice: y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Comienza diciendo este versículo: y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquello de quienes me debiera gozar. Note cómo el apóstol dice que os escribí esto, pero ¿a qué escrito se refiere? Ya que el verbo en auristo no puede referirse al escrito que le está haciendo llegar, esto es, a esta carta, sino a otra anterior, una alusión a la intermedia de la que se ha hecho mención varias veces. Es la carta no canónica que no se conserva, y no se sabe tampoco el contenido de ese escrito, pero sin duda esa carta evitó a Pablo una visita para resolver el conflicto que se había promovido en la Iglesia en contra de él. De manera que sería una situación de tristeza si hubiera ido, cuando su deseo era de ser alegrado por todos ellos. Con todo, aquí plantea una realidad, y es que el escrito enviado a ellos le había caminado a rectificar la situación en que se encontraba en la Iglesia, ya que como apóstol debió de haber volcado su autoridad en aquella carta, cuyo resultado le había inquietado tanto. Y el gozo que el apóstol deseaba no era solo para él, sino para todos los miembros de la Iglesia. Note que las divisiones y las tensiones internas impiden ese gozo, y Pablo confiaba que los corintios hubieran aceptado las exhortaciones y además hubieran actuado conforme a las demandas establecidas en ellas. Aunque se dice de ella que fue hecha con angustia de corazón y muchas lágrimas, como señala el versículo 4, el propósito era expresarle su cariño, buscando la restauración espiritual de todos. La tristeza, según Dios, conduce al arrepentimiento, como señala el capítulo 7, versículo 10, y de ahí la carta dura que les había enviado. Este escrito tenía que ver con la amonestación a los desordenados y especialmente con el que había ofendido en la visita anterior, como señala el versículo 5. Sigue diciendo este versículo: confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros.
Pablo estaba persuadido que su gozo sería también el de todos, a causa de la identificación en comunión entre cristianos. Su gozo sería también el de todos, que era lo que él buscaba, como señala el capítulo 1 y los versículos 3 al 11. Y con estas palabras expresa el deseo de que no se produzca confrontación en la visita que les haría en el futuro, sino que fuese causa de gozo para todos, por la presencia suya en la congregación. La recuperación espiritual de la Iglesia produciría gozo en él y en los creyentes de ella, ya que en esto estaba persuadido o también tenía confianza en la restauración de la armonía plena entre los creyentes y la de ellos con él, lo que sería gozo para la congregación y para él mismo. Es evidente que entre ellos estaban quienes eran enemigos personales del apóstol y que no estaban en disposición de someterse a su autoridad apostólica. Hasta es posible que estuviese pensando no en este grupo pequeño, sino en la totalidad de la congregación. Continúo ahora con el versículo 4, donde dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Comienza diciendo este versículo: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. La vida emotiva de Pablo se pone aquí al descubierto, ya que es un corazón de un padre para con sus hijos o de un pastor para con su iglesia. El escrito no fue hecho a causa de enfado y rencor, sino impulsado por un corazón lleno de tristeza que mientras escribía o dictaba le hacía llorar, ya que no eran pocas las lágrimas ni por un momento emotivo, sino continuado y abundante, como dice, con muchas lágrimas. Y fue un momento de suma tensión íntima que quedó marcado en el alma pastoral del apóstol, al tener que tratar con dureza a quienes amaba entrañablemente en Cristo. Tengas en cuenta que la exhortación se hacía con lágrimas. Esto mismo recordó el apóstol a los ancianos de la iglesia en Éfeso, cuando se despedía de ellos en la playa de Mileto, como señala Hechos de los Apóstoles capítulo 20 y versículo 28. Ya que el apóstol lloraba emocionado también cuando escribía la advertencia contra quienes eran enemigos de la cruz de Cristo. Filipenses capítulo 3 y versículo 18. Las lágrimas debieran acompañar la acción pastoral de la reprensión a los creyentes cuando se desvían del camino correcto. No puede haber reprensión bíblica que no afecte el corazón del pastor que se ve obligado a manifestarla. Una reprensión por la mala marcha de un creyente hecha con rígida admonización no expresa sino la manifestación del legalismo carente de gracia. Antes de corregir a un hermano, es necesario llevar su causa sobre las rodillas ante el Señor de la Iglesia, derramando el corazón ante Él, de modo que el sentimiento por el problema del que necesita ser reprendido llene de tristeza el corazón que se derrama en lágrimas ante el Señor, ya que es sentir el corazón de Cristo latiendo en el corazón del pastor, y la reprensión, hecha con firmeza, que concluye con una sonrisa de satisfacción por la labor cumplida, no es más que la expresión de un corazón insensible que no puede latir con el corazón de un pastor ante la situación triste de un miembro del rebaño. Sigue diciendo este versículo: no para que fueseis contristados,
sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Note que el escrito no tenía el propósito de causar tristeza, sino expresar amor. Algunos de los que cuestionaban al apóstol hablaban de un escrito duro, pero era clara la realidad de las palabras aparentemente duras, que era la manifestación del amor que tenía para con ellos. Note que no se avergüenza de confesar a los lectores la situación personal y de hablarles las muchas lágrimas que le costó aquel escrito. El propósito de la carta era que los corintios recapacitasen y saliesen del error en que se habían metido o en el que otros le habían introducido. El apóstol habla de un amor especial para los corintios, ya que no quiere decir que no amase igualmente a todas las iglesias. En ese caso no hay niveles de amor, pero era un amor especial en el sentido de identidad con la iglesia y deseo que superase la situación en que ellos se encontraban. Continúo ahora con el versículo 5, donde dice: pero si alguno no me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Comienza diciendo este versículo: pero si alguno me ha causado tristeza. Esta referencia aquí tiene que ver con toda seguridad con algún incidente que se puede intuir, pero que no se puede precisar, ocurrido en la iglesia en Corinto, en el tiempo de la visita breve del apóstol y que con toda probabilidad estaba en el escrito hecho con muchas lágrimas, como señala el versículo 4. Nótese que el apóstol tuvo que adoptar medidas disciplinarias contra ese miembro de la iglesia, y ésta se hizo solidaria en lo establecido por el apóstol. El hecho es que alguien de la iglesia había causado tristeza a los miembros de ella, y la acción incorrecta o incluso pecaminosa contra un apóstol de Cristo afecta a todos los miembros de la congregación. Y como a modo de ejemplo, la acción de Acán, al tomar parte del anatema, afectó a todo el pueblo de Israel y causó la derrota en la conquista de Ai, como señala Josué capítulo 7. Como se ha dicho ya anteriormente, la opinión antigua señalaba el incestuoso de la primera carta, que se halla en 1 de Corintios capítulo 5. Pero casi nadie sostiene hoy esa interpretación, ya que las razones para este rechazo son varias. Veamos. La primera, la disciplina impuesta en aquel caso. Como dice en 1 de Corintios capítulo 5 y versículo 5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Note que era entregado a Satanás para la destrucción de la carne. En segundo lugar, posiblemente sea la disciplina del pecado a muerte, como señala la primera carta de Juan, capítulo 5 y los versículos 16 y 17. En tercer lugar, la frase final de Pablo, mirad a ese perverso, que señala en 1 de Corintios capítulo 5 y versículo 13, se usa en el Antiguo Testamento para hablar de la muerte del pecador, eliminándolo de en medio del pueblo de Dios, como señala, por ejemplo, en Deuteronomios capítulo 13, versículo 5 y capítulo 17, versículo 7. La evidencia de que se trata de otro caso diferente está en que la ofensa es personal contra Pablo, cuando dice: me ha causado tristeza. Posiblemente se levantó un partido que se oponía a Pablo, como consecuencia de la acción de los falsos profetas, que habían entrado en la iglesia para desprestigiar al apóstol y cuestionarlo como tal. ¿Acaso
liderado por este ofensor. Sigue diciendo este versículo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Pablo quiere que todos entiendan que lo hecho y escrito no era por una ofensa personal, recibida de alguien de la iglesia. En la primera oración del versículo, un tanto difícil, el apóstol le hace notar que no solo él fue el entristecido por la acción de aquella persona, sino que toda la iglesia sintió esa misma tristeza. Sino que toda la iglesia también sintió esa misma tristeza. Todos ellos fueron ofendidos por la conducta de aquella persona para la que Pablo estableció una determinada disciplina, de modo que los ofendidos, junto con el apóstol, asumieron lo que había determinado para aquella persona. Así pues, la ofensa contra el apóstol se hace a toda la iglesia. Primero, porque cuando se causa tristeza y dolor a un miembro, todos los otros se duelen con él. Primera de Corintios capítulo 12 y los versículos 26 y 27. En segundo lugar, y como más importante, rechazar al apóstol era rechazar a Cristo mismo. Pablo había sido escogido para el apostolado, como señala Gálatas capítulo 1 y versículo 15, y Dios le había buscado y salvado. Hechos de los Apóstoles capítulo 9 y los versículos 3 y 6. Punto. También le había enviado como apóstol. Hechos de los Apóstoles capítulo 9 versículos 15 y 16. Pero es necesario detenerse un momento en este lugar para asumir la importancia lección que aparece aquí del respeto que se debe a todo siervo de Dios, que dedica su vida al servicio del Señor y se ocupa de enseñar su palabra. De manera que desprestigiar a uno de estos es oponerse a la soberanía de Dios que lo escogió y envió al ministerio en su nombre. Y tenemos el ejemplo de Moisés y Aarón, que es bien evidente. Cuando el pueblo murmuró contra ellos, Dios lo tomó como algo hecho en contra de él mismo, como señala el libro de Números, capítulo 16, versículo 2 y versículo 11. La solemne advertencia en relación con el trato hacia los pastores de la Iglesia se pone de manifiesto en la palabra de Dios, cuando dice: «Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso». Hebreos capítulo 13 y versículo 17. La murmuración contra los que sirven al Señor es causa de impedimento para las bendiciones y avance del pueblo de Dios. El ejemplo de María, la hermana de Moisés, lo pone bien de manifiesto, ya que a causa de la acción de ella, que fue disciplinada por Dios, el pueblo entero estuvo detenido en el punto donde se manifestó el problema, durante una semana. Números, todo el capítulo 12. Y una solemne advertencia y clara enseña: «Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra». Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y los versículos 12 y 13. Y voy concluyendo con esto. Pablo muestra una verdadera sabiduría y también compasión pastoral, ya que él se refiere a una persona en específico entre los corintios, pero no nombra, por otro lado, al hombre. Ciertamente este hombre debió de haber estado feliz de que su nombre no hubiera sido grabado en la palabra eterna de Dios. Nótese que la meta de la disciplina de Pablo no era la venganza, sino la restauración. Amigo y amiga oyente, siempre habrá personas que nos ofendan, bien sea de palabras o de hechos,
Pero también es honesto reconocer que nosotros mismos también ofendemos muchas veces a otras personas, de palabras o de hechos. Pero sin embargo a Dios le podemos ofender también de palabras, de hechos y de pensamientos. Amigo y amiga oyente, cuando venimos a Jesucristo en arrepentimiento, Él no nos va a señalar ni tampoco nos va a rechazar, ya que en su palabra dice en el Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, si tú vienes a Jesucristo y le aceptas en tu corazón, Él no te va a rechazar, sino todo lo contrario, te va a recibir. Pero primeramente es necesario que tú le recibas en tu corazón como tu único Salvador. De manera que te invito ahora a que tú puedas hacer una oración de fe y repite y di ahí a donde estás. Señor Jesús, te confieso que muchas veces he ofendido a personas, al igual que también las personas me han ofendido a mí. Algunas veces la he perdonado y otras veces no. Pero ahora vengo ante ti pidiéndote perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Y lo mismo que tú me perdonas, quiero perdonarlos también a todos ellos y todas ellas. Quiero darte gracias y te recibo ahora como mi Salvador, en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.